Evangelio de hoy, martes 30 de noviembre del 2021. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 4, 18, 22. En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca, repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, hoy celebramos la fiesta de San Andrés, uno de los 4 primeros discípulos que Jesús llamó para que lo sigan. Según el Evangelio de Mateo que hoy estamos leyendo, llama la atención que Jesús, desde el inicio de su misión, porque él empezó solo, comienza a llamar a discípulos para que le sigan de cerca. No fueron los discípulos que, al ver el estilo de vida de Jesús, quedaron impresionados y quisieron seguirlo por iniciativa de ellos mismos, no. Jesús llama a los discípulos que Él quiere, que Él elige, y Él toma la iniciativa. Y esto lo diferencia de forma radical de los rabinos judíos de esa época, que recibían a los discípulos que buscaban una doctrina y se marchaban cuando encontraban otro maestro que les convencía más. Hermanos, Jesús es el Señor que ha venido a traer el reino de su Padre a este mundo. Y en esta misión no va solo, llama a personas verdaderas, a personas concretas, para que con toda disponibilidad sigan sus pasos, aprendan de Él. Andrés fue uno de estas personas llamadas por Jesús. Andrés, junto con Pedro, su hermano, con Juan y Santiago, respondieron con un sí rotundo e inmediato. Hermanos, nosotros también hemos sido llamados, hemos sido elegidos por nuestro nombre, por nuestro Maestro. ¿Y para qué, se preguntarán ustedes? Para anunciar su reino. Y nosotros hemos dicho sí, con total disponibilidad. Y nosotros tenemos que estar claros en esto, hermanos. Tenemos que estar dedicados, estar con la palabra, leer la palabra para meditarla, aplicarla en nuestras vidas. Tenemos que escuchar el Evangelio, tenemos que hacer oración, tenemos que llevar una forma de vida cristiana para estar unidos todos por el ministerio de una llamada personal que nos ha hecho nuestro Maestro Jesús y que nos coloca delante de Él y de la urgencia de su reino. Hermanos, la llamada que Jesús nos hace no es un hecho del pasado que debemos recordar o recordar con melancolía, no. Es una realidad viva y fiel, así como Él está vivo
Y así como tenemos una fe viva en el Señor, tenemos que ser fiel y tenemos que siempre estar renovándonos, tener una fe que renueva en cada momento de nuestras vidas. El Señor nos sigue diciendo hoy: vengan detrás de mí y os haré pescadores de hombres. Hermanos, experimentar la gracia de ser llamados por Jesús de forma nueva nos tiene que llevar también a responder de forma nueva, es decir, dejar al instante todo lo que estamos haciendo y seguirlo. ¿Cuáles son esas redes nuevas que debemos dejar? Porque los pescadores, ellos dejaron lo que estaban haciendo y así, con un sí rotundo, se fueron detrás del Señor. Las redes no son necesariamente un instrumento de trabajo que debemos abandonar, mucho menos en este contexto de crisis económica que estamos pasando, social y sanitaria. Las redes también pueden simbolizar más bien todos aquellos apegos que nos impiden vivir la vida o nuestra vocación cristiana a lo que debe ser, como se dice, al 100%, o si no, ir de poco a poco, pero no dejar nuestra vocación de seguir al Señor. A veces pueden ser cosas muy concretas, apegos, intereses, ambiciones que tenemos, sueños, deseos que no coinciden con el Evangelio del Señor. Otras veces, hermanos, pueden ser actitudes superficiales. También nuestra actitud tiene que cambiar. Desde el momento que escuchamos el llamado del Señor, tenemos que cambiar de actitud y convertirnos en líderes para agrandar su reino, para ayudar a nuestro Señor. Tenemos que tener las puertas abiertas de nuestro corazón, de nuestras almas, de nuestras mentes, para ver la vida con una perspectiva más cristiana y apostólica. No les estoy diciendo, hermanos, que vayamos a ser santos. No les estoy diciendo eso, pero Dios sí, Jesús sí desea que nosotros seamos santos, lleguemos a ser santos. Es un camino muy difícil que recorrer, pero de la mano del Señor, como siempre lo digo, todo lo podemos hacer. Tenemos que ver que el Señor nos conduce a la paz, nos conduce a la vida en plenitud, nos conduce a vivir una vida llena de amor, una vida que es concordante con la ayuda hacia nuestro prójimo. Es el aceptar que Dios va a estar a nuestro lado, que Él nos va a defender, que Él va a estar con nosotros hasta en los momentos más difíciles. Y no tenemos que desanimarnos, tenemos que seguir adelante. El Señor nos dice que tenemos que ser fuertes y valientes y que Él nunca nos va a abandonar. Va a estar con nosotros en todas nuestras batallas contra las personas malvadas o contra el mismo maligno. Él nunca nos va a dejar. Así que, hermanos, nunca nos desanimemos. Digamos sí al Señor, digamos sí a nuestro Padre Celestial, digamos sí al Espíritu Santo y caminemos seguros por este camino maravilloso que es el seguir al Señor. Y tenemos que atrevernos a volver a dejarlo todo, es decir, a empezar de nuevo, pero con la existencia de Cristo en nuestras vidas, y tomar las decisiones que no debemos seguir dejándolas a un lado, para que el seguimiento de Jesús moldee toda nuestra vida. Dios Padre nos moldea a cada momento. Les dije en un anterior evangelio,
El Señor nos moldea con sus manos generosas y poderosas, pero eso no quiere decir de que vamos a estar cayéndonos y levantándonos, no. Nosotros tenemos que estar parados en la roca que es Cristo Jesús nuestro Señor, y con nuestra fe viva, como Jesús está vivo en nuestro corazón. Tenemos que estar alejados del pecado y vivir bajo la luz del Espíritu Santo para que caminemos tras las huellas de nuestro Señor Jesús y así vivir como el Señor quiere que vivamos, en total plenitud, guardando nuestra paz espiritual como un tesoro que nos ha dado y cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios, porque nuestro Padre no nos ha dado los mandamientos para que lo tengamos guardados o tengamos de adorno. Los tenemos que cumplir, como amar a nuestro prójimo y amarlo a Él con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra fe, con todo nuestro amor, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Y tenemos también que ayudar a nuestros hermanos los más necesitados. No tenemos que hacer cosas malas, no tenemos que vivir en pecados, hermanos. Estando en el camino del Señor, vamos a vivir iluminados por la luz del Espíritu Santo. Vamos a ser portadores del mensaje de Dios, del mensaje de Jesús, del mensaje de su buena nueva, de la vida con esperanzas. Es iluminar el mundo de hoy, que hoy está en tinieblas. Sintámonos felices porque el Señor nos ha elegido, nos ha llamado a que compartamos su reino aquí en la tierra y que podamos colaborar con Él para atraer a otras personas o hermanos que no los conocen todavía, que no saben del Señor, que lo han escuchado hablar de Él, pero no saben quién es Jesús, no saben quién es Dios Padre, no saben quién es Dios Espíritu Santo, ni la Santísima Trinidad. Son personas que viven alejadas de la luz. Por eso nosotros tenemos que ayudar a esas personas, a nuestros hermanos, para que se acerquen a la luz que es Cristo. Hermanos, demos gracias al Señor por todo lo que nos da cada día, a cada instante, por nuestra vida misma y por todo lo que Él nos ha dado por añadidura. Bendito sea nuestro Padre Dios, bendito sea Jesús, nuestro Salvador y Redentor, y bendito sea el Espíritu Santo de Dios y nuestra Madrecita María, Madre de nuestro Salvador. Bendita seas, Madre. Gracias, hermanitos, por escuchar el Evangelio de hoy. Gracias. Amén. Amados hermanos, recuerden suscribirse, activar la campana para recibir estos maravillosos mensajes del Señor, para estar bendecidos por Él y así crecer en nuestra espiritualidad y caminemos con Jesús hacia nuestra conversión. También den like y comenten. Gracias, que Dios los bendiga y los cubra a cada uno de ustedes con su sangre preciosísima. Amén, amén.